Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 10, lo que significa que estamos en la 10ª semana de clases. Y el programa, el software, la herramienta informática que estamos en este caso desarrollando es Microsoft Excel, ¿correcto? Entonces, esta herramienta, hemos dicho que Excel como tal es considerado pues una hoja de cálculo electrónica, donde podemos llevar a cabo todo tipo de cálculos, ¿correcto? Estos cálculos pueden ser desde matemáticos, estadísticos, aritméticos, financieros, contables, etcétera. Podemos realizar muchos cálculos y para ello tenemos que hacer uso pues de ciertas funciones o fórmulas. Recuerda que en Excel existen funciones de todo tipo. Tienes funciones de búsqueda, tienes funciones de fecha, tienes funciones de texto, tienes funciones lógicas o condicionales, tienes funciones matemáticas, tienes funciones estadísticas. Entonces, dentro del curso no es que vamos a ver todas las funciones, pero al menos las principales, las más importantes, que considero que tú como estudiante debes de conocer, al menos para llevar a cabo determinados cálculos que son necesarios o son importantes realizar cuando se trabajan con datos dentro de Excel. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerda que siempre se formulan algunas preguntas al inicio de la sesión para el recojo de tus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos dos preguntas. Me gustaría así escucharlos que participen. Tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las funciones básicas de Microsoft Excel que tú conozcas o que tú has visto? Recuerda que ya hemos visto algunas funciones, ¿sí? En sesiones anteriores. ¿Cuáles serían estas funciones básicas o fórmulas básicas que podemos trabajar dentro de Excel? A ver, les ayudo. Cuando hablamos de funciones básicas, estamos hablando, por ejemplo, de la función suma, ¿sí? Tenemos la función max, tenemos la función min, tenemos la función contar, tenemos la función promedio. Son 5 funciones que se aplican dentro de Excel. Estas 5 funciones son la función suma, repito, que se utiliza para sumar valores numéricos. Tienes la función max, que permite, pues, en este caso, obtener el máximo valor de rango de celdas que contengan únicamente valores numéricos. Tienes la función min, que permite obtener el valor mínimo, ¿sí? Y tienes también la función contar, ¿sí? Que te permite contabilizar un rango de celdas, así como también la función contará, ¿ok? Esas funciones son las que te permiten, digamos, llevar a cabo, por ejemplo, cálculos básicos, ¿no? En el caso de la función contar, solamente contabiliza un rango de celdas que contengan valores numéricos, mientras que la función contará, pues, se aplica sobre un rango de celdas donde tienes números y letras, es decir, se pueden aplicar en ambos rangos, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice, ¿qué representa un gráfico estadístico de Microsoft Excel? Y eso lo vimos en la clase anterior, creaciones de gráficos. ¿Qué representa? ¿Se Tienes, refiere a la forma? O sea, porque está el circular, las barras, que es, bueno, que son lo que es, que viene de la base de datos que uno crea. ya, ok. Lo que ha mencionado la compañera Martínez Danushka hace referencia a los tipos de gráficos, ¿no? La pregunta es, ¿qué representa un gráfico estadístico de Microsoft Excel? Sí, tenemos la intervención de Pajuelo. ¿Te escucho, Pajuelo? Profesor, puede ser también de repente como lo mencioné la vez pasada, ingresos o egresos, gastos que tengamos, se pueden graficar mediante eso. Podemos representarlo mediante un gráfico. Ok, muy bien, gracias, Pajuelo. Bien, tenemos otra intervención, Gianfranco Rodríguez. Te escucho, Gianfranco. Profesor, depende de la gráfica, de acuerdo a los valores que se puedan obtener de acuerdo a la tabla de datos, se puede sacar, se puede hacer un análisis específico y directo, ya sea por una suma, un promedio o un muestreo de cantidad de personas X de acuerdo a la base de datos que podamos tener. Gianfranco, ¿no? Muy bien, Gianfranco.
Está mucho mejor tu definición. ¿Alguien más? Ya. Bien, gracias por la intervención de los tres compañeros. He tomado nota, Pajuelo, Gianfranco y la compañera Danushka, ¿no? Bien, a ver, vamos a puntualizar. ¿Qué representa un gráfico estadístico? Pues un gráfico estadístico básicamente representa información, ¿sí? O sea, un gráfico estadístico lo que representa son datos. Esos datos se van a graficar, ¿no? Dependiendo de qué tipo de gráfico quieras tú utilizar. Y ahí menciono lo que mencionaba Anushka, que puede ser pues un gráfico circular, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de línea, ¿sí? Gráfico lineal, gráfico de líneas. Un gráfico circular puede ser también, por ejemplo, un gráfico de dispersión, que ya es un gráfico netamente para el tema estadístico. Entonces, hay distintos tipos de gráficos. Y tú como usuario vas a utilizar uno de ellos dependiendo de cómo quieras mostrar dicha información. Y aquí recojo también lo que mencionó Pajuelo. El gráfico, si bien es cierto, cuando dice la pregunta, ¿qué representa un gráfico estadístico? La respuesta es simple, lo que representa es simplemente información. Todo gráfico estadístico va a representar información, pero es información consolidada, es información que está siendo resumida previamente para luego ser graficada mediante cualquiera de los diferentes tipos de gráficos que existen, como los mencionó Danushka. Ahora, con respecto a la información que yo puedo representar, si usted me dice, profesor, que un gráfico estadístico representa información, la pregunta sería qué tipo de información podría yo graficar. Y ahí recojo lo que dijo Pajuelo. Pueden ser ingresos, los ingresos o activos que genera una empresa. Recuerda que toda empresa tiene activos y pasivos. Los pasivos generalmente son gastos, ¿correcto? Y son las responsabilidades que tiene la empresa en términos contables. Entonces, toda empresa tiene activos y pasivos, tiene ingresos y egresos de dinero. Entonces, yo de repente quiero, digamos, representar mediante una gráfica no solamente los ingresos y egresos, sino las utilidades para determinar si mi empresa está en pérdida o está en ganancia. O sea, estamos en valores positivos o negativos, ¿no? Recuerda que hay una fórmula que decimos utilidad o ganancia es igual a activos menos pasivos. Entonces, para yo sacar el total de activos, tengo que sumar todos los ingresos que he generado, ya sean por ventas, cheques por cobrar, facturas por cobrar, todo lo que tiene que ver, depósitos, transferencias, todo lo que tiene que ver con activos, con ingreso de dinero, pues hago una sumatoria y obtengo el total de activos. El total de pasivos o egresos tiene que ver con gastos, pago de planilla al personal. Si estamos en diciembre, de repente hay que pagar gratificación, el pago del alquiler de local, si es que el local no es propio, pagar servicios, agua, luz, internet, telefonía, etcétera. Entonces, todos los gastos que de repente la empresa tenga o genere en el mes son, en este caso, sus egresos, sus pasivos. Entonces, para yo determinar la utilidad o ganancia, tengo que hacer una fórmula donde voy a tener que sumar el total de activos menos el total de pasivos. Sumo los ingresos menos los egresos y determino la utilidad o ganancia. Ese es un tipo de información que puedo representar en un gráfico estadístico, sí. Otro gráfico puede ser de repente en el tema académico. Quiero saber cuántos estudiantes matriculados hay en el turno mañana. Quiero saber el número de estudiantes matriculados en el turno tarde, en el turno noche. Quiero saber cuántos alumnos matriculados hay en Carrión en la especialidad de fisioterapia y rehabilitación en este semestre académico. Quiero saber el número de estudiantes matriculados en farmacia, en enfermería, etcétera. ¿Qué estoy representando? Información, pero esa información está, digamos, representada a través de gráficos estadísticos. Y el gráfico estadístico que utilicemos va a depender básicamente del tipo de información que nosotros querramos mostrar, la forma como lo quiero mostrar. Lo quiero mostrar a través de un gráfico circular, un gráfico tipo pastel, lo quiero mostrar a través de un gráfico de columnas, profesor en columnas, o queremos en barras. ¿Cómo queremos mostrar la información? O quiero un gráfico lineal donde yo pueda ver la tendencia, ¿no? Ha subido, ha bajado, ¿no? ¿Cómo está la tendencia? De repente quiero un gráfico donde me muestre el número total de estudiantes matriculados por las diferentes especialidades que tiene Carrión. Entonces, vemos esa gráfica evolutiva. ¿Dónde hay más alumnos? ¿Dónde hay menos alumnos matriculados? Y eso lo voy a representar a través de un gráfico. Imagínate que yo tenga el registro de todas las matrículas
y son más de 100 o 200 estudiantes. Y hacer ese análisis a ese nivel, en esa perspectiva, digamos, no va a ser tan sencillo. Es mucho más fácil, ¿no? Y ahí recojo la intervención del compañero Gianfranco, no capté su apellido, solo su nombre. Si me lo puede mencionar, le agradecería. Rodríguez, profe. Rodríguez Rodríguez, Fernández. gracias, Rodríguez, Gianfranco Rodríguez. Ok, entonces, como decía el compañero Rodríguez, sirve el gráfico para hacer un análisis. Entonces, ¿para qué muestro la información? No solamente es para visualizarlo, no solamente es para verla, no solamente es para observar, sino para analizar. Y el análisis tiene que ver con someter a un cuestionamiento racional, ¿no? Ver los datos a detalle, mirar la tendencia, hacer comparaciones. Yo en un gráfico puedo comparar los datos a través de, por ejemplo, un gráfico de barras. Yo puedo ver cuál es la barra que tiene mayor porcentaje y cuál es la barra que tiene menor porcentaje. Entonces estoy haciendo una comparación, analizo la información. Entonces, el gráfico no solamente es un elemento visual que me va a mostrar, digamos, valores numéricos representados de manera evolutiva, sino que voy a poder analizar la información y determinar qué dato es, digamos, el más elevado, el menos elevado, pero también tiene que ver mucho la información que yo muestre a través de ese gráfico. Ese gráfico puede mostrar el número de estudiantes matriculados por especialidad, como que también podría representar los ingresos, ¿sí? Yo como institución quiero saber cuál es la especialidad que me es más atractiva, que me genera mayor ingreso. ¿Es farmacia? ¿Es fisioterapia? ¿Es enfermería? ¿Es cosmetría? ¿Cuál es la especialidad que me genera más ingresos? O podría en este caso ellos analizar, quieren saber por decir, cuál es la sede que tiene mayor cantidad de alumnado, sabiendo que el instituto tiene un montón de sedes. Entonces, imagínate una gráfica donde puedan representar toda la información, ¿no? Están totalizando, están contabilizando el número total de estudiantes matriculados de las diferentes sedes. Entonces, ellos sacarán ahí en el gráfico, habrán valores que ellos van a tener que comparar, como dijo Rodríguez, a analizar y ver cuál es el gráfico, digamos, o en este caso, que muestre los valores más altos, como que también los valores más bajos, ¿no? Entonces, aquellas sedes, digamos, tengan menor cantidad de alumnos matriculados, pues habría que analizar qué está pasando con esa sede. ¿Por qué no está por el promedio? Porque toda empresa al final, sea instituto, universidad o clínica, lo que sea, siempre trabajan sobre valores promedios, sobre todo en ingresos, ¿no? Ellos le llaman, el área de ventas le llama objetivo de venta. Entonces, obviamente hay un objetivo de venta promedio. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de venta promedio este mes de octubre o para este semestre? Estábamos por encima de los 10.000 soles, por encima tenemos que llegar a la meta, pasar los 10.000 soles mensuales, o cómo están, ¿no?, los ingresos en las sedes. Mira, la sede, por decir, ¿no?, es un ejemplo. Vamos a suponer la sede de Trujillo, para no mencionar nombre alguno. De la sede que se encuentra en Trujillo y en Chiclayo, pues están por debajo del promedio. ¿Cuántos son? 6.000, la otra muestra algo de 8.000. Entonces, no ha pasado la valla, no ha pasado el promedio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando los valores. ¿Y dónde los comparó? A través del gráfico estadístico. Pero se crea, recuerda, a raíz de una tabla resumen. Tú tienes que crear previamente una tabla de datos, donde tienes que aplicar funciones o fórmulas que permitan totalizar esos valores, que permitan consolidar esos valores. Y eso nosotros lo hemos visto en la sesión anterior cuando vimos el tema de gráficos estadísticos. ¿Ok? Muy bien, gracias a los tres compañeros por sus intervenciones. Bien, a continuación vamos a visualizar el siguiente video que nos habla básicamente de cómo, por ejemplo, poder buscar información, cómo poder hacer una búsqueda de datos dentro de Excel. Quizás algunos de ustedes me dirán, bueno, profesor, es fácil, existen funciones de búsqueda. Existe la función buscar V, o también conocido como buscar V, buscar H. También existe, profesor, la función filtrar, que es la última de Excel 365, que se utiliza para filtrar datos. Pero este tipo de filtro, el cual el día de hoy vamos a visualizar a través del presente video que les voy a presentar, habla de una búsqueda mucho más personalizada. Es una búsqueda, pero con cálculos. ¿Ok? Entonces, hay ciertas funciones, como por ejemplo la función sumar.si,
contar.si, promedio.si, max.si, min.si. Cada una de esas funciones realiza un cálculo, pero basado en una condición. La expresión si significa ya condición, ¿correcto? Si yo digo, a ver, ¿cuál es la función para sumar valores? Ustedes miran, suma, la función suma, ok. Pero si yo digo sumar punto sí, ¿qué significa? Que voy a sumar un rango de celdas basado en una condición. Yo quiero, por ejemplo, sumar el total de ingresos únicamente de la sede de Los Olivos. Quiero ver cuántos ingresos me genera esa sede. Pues voy a hacer una sumatoria. ¿Ok? ¿De qué? De los pagos, de lo que los estudiantes hacen sus pagos respectivos, ¿ok? Vamos entonces a hacer una sumatoria. ¿Cuánto me devuelve eso? Pero ¿cuál es la condición? Que solamente mostrar los datos de la sede de Los Olivos. No nos interesa otra sede, solamente la sede de Los Olivos. Entonces, en ese caso que estoy haciendo una sumatoria, pero basada en una condición. Y el valor sería, o la condición sería el dato que estoy tratando de condicionar, que es Los Olivos. ¿Me dejo entender? Entonces, veamos el siguiente video que ahí nos explica gráficamente cómo podemos hacer, digamos, una especie de filtro de datos, pero basado en cálculos. ¿Ok? Vemos el video y luego comentamos. Una de las alternativas que existen cuando queremos extraer información sin necesidad de filtrar es justamente las funciones que vamos a ver en este video. No se lo pierdan. ¿Por qué? Porque está muy interesante y es algo que me han pedido también y van a ver que nos va a resultar muy útil cuando queremos dejar tablas intactas pero extraer cierta información filtrada por criterios. Similar a algo que ya hicimos con las funciones sumar.si, contar.si, pero en esta ocasión con muchos más criterios. Así que no se vayan, que esto está muy corto y muy interesante. Les saluda Francisco Terán y bienvenidos. Estoy hablando de estas tres funciones de aquí. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no cansarles con el video y tratar de explicar de qué se trata, ¿no? Si es que no saben de qué estoy hablando, les invito a que vean un video que les voy a dejar por aquí, en donde hablo también de las funciones sumar sí, contar sí y promedio sí. Esta vez hablaré de sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto de una forma muy rápida. No olviden también suscribirse al canal, amigos. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Es muy importante que activen la campanita para que estén informados y reciban notificaciones cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una clase en vivo. De acuerdo, entonces vamos a empezar. Bien, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto. ¿De qué, o más bien, en qué se diferencian con sumar sí, con contar sí o con promedio sí? Al decir conjunto, lo que nosotros estamos diciéndole a nuestro, por medio de la función a Excel es súmame sí, pero en conjunto, o sea, con un conjunto de criterios, ya no solamente con uno, sino con un conjunto de criterios. Acuérdense que cuando utilizábamos sumar sí, decíamos que nos servía para hacer sumas si se cumple con un criterio. En este caso, sumar sí conjunto va a cumplir varios criterios para realizar la suma. De la misma forma, contar sí y promedio sí. Y van a ver que resulta absolutamente sencillo. Yo voy a utilizar tres criterios para sumar. Vendedor, en esta tabla de aquí tenemos vendedor, tenemos forma de pago, que es la de acá, y tenemos provincia, que es lo de acá. ¿Ok? De acuerdo a esos tres criterios voy a sumar. Lo primero que voy a hacer es voy a extraer estos datos y voy a crear listas aquí desplegables para no tener que estar digitando una lista para cada uno, ¿no? Entonces voy a utilizar la función únicos. Y voy a decir que me extraiga, en este caso primero los vendedores únicos, me pidió una matriz, fíjense, digo la matriz de vendedores. Doy clic aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo, me ha seleccionado todos y cierro los paréntesis. Pulso Enter y miren, ya me ha extraído los datos únicos de vendedor. Voy a hacer lo mismo con forma de pago, igual, únicos, abro y digo forma de pago, selecciono desde el primero, Shift, Control, flecha hacia abajo hasta el último y cierro los paréntesis. Aquí ya tengo las tres formas de pago y por último voy a extraer los campos únicos de provincias, ¿no? Selecciono desde aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo, cierro los paréntesis, pulso Enter y ya tengo todo. Entonces, una vez que tengo esto, noten algo, ¿no? Aquí yo tengo estos datos, pero estos datos obedecen a una función.
¿ok? Es decir, si yo cambio estos datos acá, probablemente esto también cambie. O si agrego una nueva forma de pago, o cambio el nombre de una forma de pago. Yo quiero que estos datos no dependan de nada. Selecciono, control C, y voy a pegarlos sobre sí mismo, con clic derecho y este de aquí que dice pegar solo valores. Esto hará que queden los datos aquí, pero miren, ya está sin función. Ya no dependen de nada, sino que está solo los datos ahí. ¿Sí? De esta manera, entonces, ahora sí puedo yo crear mis listas. Aquí, en vendedor, me ubico y digo datos y me voy acá a validación de datos. Esto ya lo he hecho también en videos anteriores. Escojo lista y en origen voy a seleccionar mi lista de vendedores. Ok, listo, aceptar. Ya tengo mi lista de vendedores. Si me voy a forma de pago, hago lo mismo. En datos, me voy acá a validación de datos. Esta es la opción que nos permite hacer eso, ¿no? Validación de datos. Y aquí digo permitir lista. En origen, como estamos hablando de forma de pago, selecciono estas tres formas de pago. Aceptar y listo. Miren, ya tengo las tres. Y por último, la provincia, ¿no? Me voy a datos. Validación de datos, digo lista y voy a decir aquí en origen todas las provincias. Aceptar y tengo todas mis provincias disponibles. Pero esto vamos a ocultarlo para que no se vea. Seleccionamos todo esto, control 1 para que nos muestre la ventana de formato en personalizado. Ya saben, ¿no? 3 puntos y coma. Y eso ocultará los textos, de tal forma que aquí no nos quede absolutamente nada, pero aquí continúan apareciendo las listas. Entonces ahora sí, fíjense, aquí vamos a decir cuánto nos ha vendido, que nos dé una suma de ventas en conjunto con estos tres criterios. Aquí seleccionamos tres criterios y basados en estos tres nos dará un total de ventas. Sumar punto sí punto conjunto, ok. Fíjense, sumar punto sí punto conjunto. Lo que nos pide es un rango de suma. Luego nos pide un criterio 1. Perdón, un rango de criterio 1 y luego el criterio 1. Estos dos argumentos son íntimamente relacionados. Porque el criterio 1 dependerá del rango de criterios 1. Fíjense, yo sigo agregando, me dice criterio 2. Rango de criterio 2. Estos también deben estar íntimamente relacionados. Y así voy agregando criterios a mi función. Entonces, primero, el rango que quiero sumar. Rango de suma, voy a decir que me sume las ventas. Selecciono desde la primera, Shift, Control, flecha hacia abajo, hasta la última. Ahí está. Y ese será mi criterio de ventas. Ok, voy acá arriba, digo punto y coma. El rango del criterio quiere decir, en este caso, como voy a hacerlo primero por vendedor, mi rango de criterio será vendedores, porque me dice rango, no me dice valor. Rango, todo el rango de vendedores. ¿Sí? La columna vendedores, perfecto. Punto y coma. Y el criterio 1, que tiene que ver con este rango, será el vendedor. Listo. Punto y coma. Rango de criterio 2. En este caso, el criterio 2 será la tarjeta de la forma de pago. Como me dice rango del criterio 2, voy a seleccionar todo el rango de mis formas de pago. ¿Sí? Shift, Control, flecha hacia abajo, listo. Punto y coma. Ahora el criterio 2. El criterio 2 tendrá que ver relación directa con este rango de criterio 2 que acabo de seleccionar, que es formas de pago, será este de aquí. Y por último, rango de criterio 3, que en este caso era la provincia. Digo provincias, desde aquí, pulso hasta abajo. Ese es mi rango de criterio 3. Y el criterio 3, punto y coma, será esta provincia, porque mi rango es de rango de provincias. Listo. Cierro, pulso Enter y ya tengo aquí mi valor. En este caso, tienen que coincidir los tres, o sea, tienen que existir estos tres criterios para que nos haga la suma. Por ejemplo, yo voy a decir del vendedor José, ¿sí? De la forma de pago, no sé, cheque, y de la provincia de Guayas, miren, me da en este caso 210,000 y pico de dólares. Si yo digo formas de pago, pero en tarjeta de crédito de José y de la provincia de Guayas, me va a dar eso. Y si digo efectivo, pues no ha vendido nada en efectivo. Y vemos cómo, pues basándonos en estos tres criterios, ya tenemos un valor. Ahora bien, ¿qué pasa con la cantidad? Con la función contar punto sí punto conjunto. Esto es más fácil aún que lo que hicimos en este momento de la suma. ¿Por qué? Porque ya nada más necesitamos dos criterios en conjunto. El rango del criterio y el criterio.
Dos argumentos quise decir. Rango de criterio 1, relación directa con el criterio 1. Rango de criterio 2, relación directa con el criterio 2. Rango de criterio 3, relación directa con el criterio 3. Y así vamos organizando los rangos con los criterios. Fíjense, rango de criterio 1, hablábamos de vendedores, ¿no es cierto? Entonces, selecciono el rango de vendedores. Listo, punto y coma. ¿Cuál será el criterio 1? Muy sencillo, pues este de aquí que habla del vendedor. Listo. Siguiente, rango de criterio 2, en este caso es la forma de pago. Como me dice rango, selecciono todo el rango de formas de pago. Punto y coma. Y me dice criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? La forma de pago, pero individual. Punto y coma, el último rango de criterio 3, en este caso era la provincia. Selecciono, Shift, Control, flecha hacia abajo. Y el criterio 3, que es este de aquí. Digo punto y coma, criterio 3, este de aquí. Listo. Cierro y ya tengo mi conteo de ventas. Entonces fíjense, en este caso digo cheque, 15 ventas de José en cheque. Y pues ha vendido $210,000. A ver, por ejemplo, si yo aquí digo José en la provincia de El Oro tiene 000. Si yo acá cambio, digo, por ejemplo, voy a buscar un José. Aquí está un José. Voy a decir que ha vendido también en la provincia de El Oro. ¿Sí? El Oro. Miren, cambio, ya tengo un José en la provincia del Oro que ha vendido en cheque y me dice que ya hay una venta con un total de $948, que es justamente esta de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la tabla pues irá esta función contando de acuerdo a los valores que encuentre. Y por último el promedio es igual que la suma, lo mismo, exactamente. Lo que cambia simplemente es la operación y obviamente el nombre de la función, ¿no? Promedio.si.conjunto. El rango que voy a promediar, lo mismo que en la suma. El rango que sume, ¿cuál era? Ventas. En este caso, el rango que quiero promediar será ventas. Shift, Control, flecha hacia abajo. Listo. Punto y coma. Vamos al segundo argumento. El rango del criterio 1. Nuevamente, hacemos exactamente lo mismo. Primer criterio era vendedor. Entonces, mi rango de criterio 1 será vendedores. Selecciono de aquí hasta abajo. Ya tengo mi rango 1. Ahora, el criterio 1 será el vendedor. Este de aquí. Punto y coma. Rango de criterio 2, hablábamos de formas de pago, como me dice rango, Shift, Control, flecha hacia abajo, tengo todo mi rango y punto y coma, el criterio 2 será esta forma de pago. Y por último, rango de criterio 3 serán las provincias, Shift, Control, flecha hacia abajo, selecciono y el criterio 3 será la provincia esta de acá. Cierro, punto, eso es todo. De esta manera yo tengo ya un promedio. Vamos a cambiar, por ejemplo, voy a decir Laura. Voy a buscar aquí hay una Laura. Y voy, fíjense, aquí me está apareciendo un error en este caso, porque el promedio también lo que hace es dividir. Y como aquí tenemos 0, cuando hay una división entre 0, lo que ocurre es que nos da un error. Esto lo podemos corregir aplicando acá la función si.error. Es decir, editamos la fórmula y decimos si.error, abro paréntesis y aquí me pide un valor que será toda esta fórmula de aquí de promedios y conjunto y luego dice punto y coma. ¿Qué error, qué quiero que aparezca cuando me dé error? Voy a decir que me aparezca entre comillas un guión, por ejemplo. Digo que me aparezca un guión cuando haya un error. Cierro. Y listo, miren, ya me desapareció el error. Entonces decía, Laura, cheque y provincia del Oro. Por ejemplo, voy a buscar Laura. Aquí está, voy a decir que ha vendido en la provincia de El Oro. ¿Ya? Y que la forma de pago ha sido cheque. Y miren, y automáticamente cambió El Oro, Laura, forma de pago. Y tenemos una venta de $3,520. ¿Sí? El promedio sale lo mismo, pero si yo aumento una más de Laura, digo El Oro, de Laura con cheque, van a ver cómo ya el promedio cambia. Entonces fíjense, hay dos ventas, $4,000 y pico, $4,240 y el promedio de ventas es 2,120. Entonces, cuando ustedes necesiten filtrar información o no filtrar, extraer información específica, como en este caso, de acuerdo a varios criterios, esta es una alternativa muy, pero muy buena que tienen que utilizarla y les puede servir, así como acaban de ver, de una forma muy práctica. Eso es todo, mis amigos, espero que haya sido del agrado de ustedes, no les canso más. No se olviden dejar sus likes, comentar, compartir el video para poder seguir creciendo como comunidad. Les
agradezco infinitamente su presencia y nos vemos hasta la próxima. Bien, teníamos entonces ahí, ¿no? El video donde explicaba un poco el tema de las funciones que se pueden aplicar dentro de Excel. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues se define un propósito, ¿no? Un logro. Lo que se busca con esta sesión es que tú como estudiante puedas aplicar las funciones estadísticas, como es la función contar puntos y, contar puntos y conjuntos, sumar puntos y. También existe lo que se llama sumar puntos y conjunto, max puntos y punto conjunto, min puntos y punto conjunto y promedio puntos y. Cuando hablamos de la extensión punto sí, significa que es una condición. Y cuando habla de punto conjunto, significa que es para establecer dos o más condiciones. Por ejemplo, si yo digo contar puntos sí, es para contar un rango de celdas basado en una sola condición. Pero si digo contar puntos sí, punto conjunto, significa que voy a contabilizar un rango de celdas basado ya no en una, sino en dos o más condiciones. Por ejemplo, quiero contabilizar cuántos alumnos matriculados hay en el turno mañana en la especialidad de farmacia. Entonces ya tengo dos condiciones. Quiero contabilizar cuántos alumnos hay matriculados en el turno mañana, pero de la especialidad de farmacia. ¿Se entiende? Esto ya, tengo que hacer un conteo de datos, pero basado en dos condiciones. Si tuviera alumnos matriculados en el turno mañana, pero no son de farmacia, son de fisioterapia, el resultado será cero. ¿Por qué cero? Porque no cumple las dos condiciones especificadas. ¿Correcto? Lo mismo sucede con la función sumar puntos sí. Va a sumar un rango de celdas basado en una condición. Max es para obtener el valor máximo. Punto sí significa que voy a obtener el máximo basado en una condición. Pero si me dicen max punto sí punto conjunto, significa que voy a obtener el máximo valor, pero en base a dos o más condiciones. Min punto sí es para obtener el valor mínimo basado en una condición. Pero si me dicen min punto sí punto conjunto, significa que para que realice, para que obtenga el valor más bajo, el valor mínimo de un rango de celdas, se va a hacer, pero en base a dos o más condiciones. Mientras que el promedio es una función para obtener el valor promedio. Cuando me dicen promedio punto sí, ¿qué significa? Que vamos a obtener el valor promedio, pero basado en una condición. ¿Ok? Bien, jóvenes. Sin más preámbulo, entonces, vamos a pasar al desarrollo de nuestra actividad sincrónica, donde vamos a aplicar lo aprendido hasta el momento, ¿no? Con lo que tiene que ver, pues, con la herramienta de Microsoft Excel. Bien, recordando un poco lo que se trabajó la sesión anterior, ¿sí? La sesión anterior, recordando, mira, habíamos trabajado lo que se llama el manejo de gráficos estadísticos, y fue justamente la pregunta inductoria, ¿no? Para el recojo de sus conocimientos o saberes previos que se formuló al inicio de la clase. Decía, ¿qué representa un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico lo que representa es información, ¿correcto? Y dependerá del tipo de gráfico que tú como usuario elijas. Puedo elegir un gráfico circular, puedo elegir un gráfico lineal, gráfico de línea, o puedes elegir un gráfico de columnas. También podría tener un gráfico de barras, ¿correcto? Muy bien, ¿cada uno de estos gráficos representa información? Sí, por ejemplo, este gráfico muestra el número de estudiantes matriculados por turno. A grosso modo, me puedo dar cuenta que en este caso, digamos, más del 25%, o sea, el 50%, para ser exactos, son alumnos que están matriculados en el turno mañana. Y el otro 50% está repartido entre el turno tarde y noche, que representa equitativamente cada uno de esos dos turnos un 25%. Para yo poder graficar o realizar este gráfico, he tenido previamente que crear una tabla de datos. Lo que yo te decía, una tabla resumen. Y esta tabla resumen está aplicando funciones. Por ejemplo, mira, acá hemos puesto el turno, mañana, tarde, noche. Estos son los turnos que tenemos. Ahí está, profesor, esos son los turnos.
Ok, entonces lo que yo estoy haciendo es un conteo de datos. Yo quiero contabilizar cuántos alumnos matriculados hay en el turno, en este caso mañana. Si tú aprecias, te vas a dar cuenta que la función que yo estoy utilizando es la función contar puntos sí. Recuerda que dijimos que la función contar permite contar un rango de celdas, pero la expresión sí significa que es una condición. ¿Qué significa? Que voy a contabilizar un rango de celdas basado en una condición. ¿Cuál es esa condición? La celda N8. ¿Qué representa N8? El valor de mañana. En otras palabras, le digo, vas a contar del rango de celdas de K4 a K11. ¿Quién es K4 y quién es K11, profesor? El rango que representa el turno. De ese rango queremos contabilizar el valor de mañana. Y él me devuelve 4. ¿Qué significa? Que hay 4 estudiantes matriculados en el turno mañana. Y es lo que finalmente yo puedo, digamos, visualizar. Ahí está, para que lo veas. Ahí está. Son básicamente esos 4 valores. Por eso es que me sale 4. En el turno tarde, ¿cuántos hay? 2. Y en el turno noche, 2 también. La ventaja de trabajar esto con funciones es que si yo vengo y cambio, digamos, el valor, por así decirlo, de la celda, también se va a ajustar automáticamente el valor que yo quiera representar, que yo quiera mostrar. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que tener consideración en ese aspecto, que al estar condicionado en Excel, ¿no? Los datos, estos automáticamente se van a, digamos, a mostrar en base a la función o a la fórmula que en este caso utilizar, ¿correcto? Bien, entonces, en ese sentido, el manejo, pues, de funciones o de fórmulas en Excel es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo cambio, digo turno mañana, ya cambió, bien. El resultado cambia en la tabla. Me dice, ya tienes 5 estudiantes matriculados en el turno mañana. ¿Y qué pasó con el gráfico? Automáticamente se actualiza. Voy a hacer otro cambio, ¿ya? Vamos a reducir esto un poquito para que puedas ver. Ahí. ¿Qué pasaría si yo digo, no, 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 este alumno no está en la mañana, está en el turno tarde, y este de acá también era el turno tarde? Entonces ya se invirtió el gráfico, ¿no? Automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron los valores? Porque está siendo referenciado de una tabla de datos. ¿Me deja entender? Entonces, la tabla de datos, a su vez, extrae la información producto de funciones. Entonces, si cambia la tabla, por ende también cambia el grafo. ¿Ya? Esa es la ventaja de trabajar con funciones y con fórmulas dentro de Excel. Muy bien, dejamos los valores, en este caso, como estaban. ¿Sí? Ahí está, 50% el turno mañana, mientras que un 25% es del turno tarde y otro 25% del turno. Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Tenemos ahí en nuestro gráfico el número de estudiantes matriculados por turno. También tenemos el número de estudiantes matriculados por especialidad, que es justamente este gráfico que está acá, ¿sí? Que está tomando la información, ¿no? De esta tabla, ahí está, de esta tabla de acá, y tenemos un gráfico más que habla acerca de el número de estudiantes matriculados, pero por curso, que es justamente esta tabla de la cual está tomándose la información. Pero, atención, ahora vamos a plantear otro requerimiento. ¿Ya? ¿Otro requerimiento, profesor? Sí, otro requerimiento. Requerimiento número 4. Digo, deseo graficar el número de estudiantes. ¿Ya? Atención, atención. De estudiantes matriculados por turno y por especialidad. Si te das cuenta, lo que me están solicitando ya es un requerimiento que hace referencia específicamente a 2 condiciones. Quieren graficar el número de estudiantes matriculados, pero ya no solamente por turno, sino por turno y por especialidad.
por turno y especialidad. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí el requerimiento es graficar no solamente cuántos alumnos hay matriculados en el turno mañana, tarde y noche, sino que quieren saber cuántos alumnos matriculados hay en el turno mañana de contabilidad, cuántos alumnos matriculados hay en el turno mañana de enfermería, cuántos alumnos matriculados hay en el turno mañana de fisioterapia. ¿Se entiende? Entonces, aquí la información ya va a cambiar. Ya no solamente es hablar de un solo dato a graficar, ya no me están hablando solo del turno. Están hablando ahora también de la especialidad. Me están hablando de dos datos que van a estar involucrados para la gráfica que queremos crear. Obviamente nosotros hemos ido, digamos, registrando la información en base a, digamos, a los datos que hemos ido, ¿no?, registrando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien me dice, profesor, hay un alumno más? ¿Quién? El alumno Córdoba. ¿Ya? Él es Córdoba, en este caso, Ayllón. ¿Listo? Su nombre es Marco Antonio. Ahí está. Entonces, obviamente el formato lo debo de copiar para mantener el mismo patrón, copiar el formato, y automáticamente, pues, ya me generó su código, ¿sí? Ya tengo, digamos, los datos del estudiante que se ha obtenido producto de una función, y por aquí debo de registrar su fecha de nacimiento. ¿Ok? Córdoba tiene audio. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Córdoba, tu fecha de nacimiento 28 de marzo 2007. del 2007. Sí, profesor. Usted es menor de edad, hijo. Sí, Mira, el no lo único del dice salón. bien, lo dice Excel. ¿Ya? Entonces, mira cómo es importante las funciones, ¿no? Acá, por ejemplo, sabemos que el compañero tiene 17 años, 6 meses y 14 días. Dentro de poco, dentro de 5 meses y tantos días, ya debería estar cumpliendo la mayoría de edad. Muy bien. Ok, Antonio, gracias. Ahora, profesor, pero acá tiene que salir el combo. Mira, no sale. Acá sí sale. Aquí sí sale, pero aquí no sale. Fácil. ¿Qué haces? Copiar formato, mira. Aplicas, ¿ya? Y si no se da, haces esto, mira. Arrastras nomás. Arrastras la celda y automáticamente también se copia. Se copia la configuración. Digo, Antonio es de fisioterapia. Perfecto. ¿De qué turno? Arrastro. Digo, profesor, él es del turno noche. Muy bien. ¿Qué curso está llevando? Está llevando, profesor, el curso de ofimática. Listo. Acabo de registrar un nuevo estudiante. Entonces, si bien es cierto, ahora en el gráfico, si nos damos cuenta, profesor, el gráfico no se actualiza. ¿Por qué no se actualiza? Porque recuerda que un gráfico trae información en base a un rango de celdas. ¿Me dejo entender? Entonces, habría que ver aquí cuál es el límite, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, aquí solamente está yendo hasta la fila 11. Ah, pues profesor, con razón que no sale, pues porque como usted ingresó un registro más, entonces no está tomando el registro de Antonio. Antonio no está siendo parte de la contabilización de los datos. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que indicar acá que la fila es 12. Tengo que agregar una fila más para que pueda de esa manera representarse. Mira, doy enter y ahí está. ¿Y ahora qué hago? Simplemente arrastro. Y listo, la información se actualizó. Ahora el gráfico cambió. Tenemos un 33% de estudiantes matriculados en el turno noche, un 45% en el turno mañana y un 22% en el turno tarde. ¿Correcto? Profesor, y con respecto a la especialidad, ¿cuál sería el rango? A ver, vamos a ver. Mira, solamente está tomando hasta la fila 11, profesor. Pero nosotros queremos que Antonio también forme parte de la información que estamos contabilizando. Entonces ya no será la fila 11, será la fila 12. Agregamos, mira, cambiamos y ya estoy actualizando el range, el rango.
Recuerda que la función entre puntos y va a contar un rango de celdas, pues basado en una condición. ¿Y cuál es ese rango? La data, pues. ¿Dónde está la data? En J4 hasta J12, pero tiene que estar como celda absoluta. Recuerda que en Excel existen referencias de celda. Tiene celdas relativas, tiene celdas absolutas y tiene celdas mixtas. ¿Cuándo es una celda relativa? Todas las celdas en Excel son relativas. Ojo, solo cuando tú veas que tanto la columna como la fila tiene el signo dólar, significa que toda la celda G4 está protegida. ¿Estamos? O sea, está bloqueada. Entonces, por eso yo digo de G hasta 4, ¿no? Digo de la columna G4 hasta G12, ¿ya? Entonces, ese va a ser el rango. Me estoy actualizando. ¿Ahora qué hago? Lo enter. Profesor, ¿y ahora qué hago? Simplemente arrastro. Mira, voy a arrastrar la función y automáticamente me dice ahora que el total son 9 estudiantes. Ya tenemos 9. Y recién aparece aquí en la estadística un alumno de fisioterapia. Si verificamos en la gráfica, cuando dice el número de estudiantes por especialidad, ahora sí, debe de visualizarse a ese estudiante de fisioterapia. Acá está, bien. Fisioterapia. No sé si ahí está bien. Ya aparece como, ¿se entiende? Entonces, ese dato ya ingresó. Entonces, cuando tú, digamos, quieras en un registro real, quieras seguir agregando información y tú te das cuenta de que, profesor, no se actualiza mi gráfico, no se actualiza, es probablemente que no se actualiza porque los rangos que tú has aplicado probablemente ya no sean los mismos, porque tú estás ahora agregando información. Entonces las filas van bajando, ¿sí? Por lógica, ¿no? Claro que el profe está bajando la fila, entonces tengo que actualizar la sintaxis de mi función, de mi fórmula, para que se actualice la tabla y por ende también se actualice el gráfico estadístico. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Excelente, ok. Profesor, entonces, en el caso del curso, porque acá si bien es cierto, usted dice que el alumno está llevando ofimática. Sí, acá ¿se habrá actualizado? No, hay que actualizar. ¿Cómo se da cuenta? Pues fácil, pues mira Danuska. Acá tengo 9 estudiantes. Por turno son 9. Están distribuidos equitativamente. Acá en especialidad también son 9. Y aquí en cursos, ¿cuántos hay? 8. Falta uno. Falta el registro del compañero Antonio que acabamos de registrar y que obviamente no se está reflejando. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar el range, el rango. Aquí el rango en la función dice hasta L11. ¿Quién es la columna L? Esta es la columna. Pero, profe, termina en 11. Pues está mal. Hay que agregarle una fila más. 12. Tienes razón. Tengo que incorporar la fila que acabo de registrar. Doy Enter y listo. Ahora, ¿qué hago? Simplemente arrastro la función y ya se actualizó. Ahora me dice que son 9 estudiantes. Por ende, en mi gráfico, ahí está. Ahora el curso de ofimática lidera, ¿no? Está puntero, tiene 3. Hay 3 estudiantes que llevan el curso de ofimática. El resto, diseño de base de datos, informática, internet y uso de herramientas, están empatados, ¿no? Son dos estudiantes que existen en cada uno de esos cursos. ¿Se entiende? Ajá, pero ahora, profesor, ¿cómo hacemos con el nuevo requerimiento? Porque acá me dice que quieren graficar el número de estudiantes matriculados por turno y especialidad. Se supone que en el gráfico ya no se va a mostrar un solo dato. Son 2 valores los que hay que graficar. El turno y la especialidad. Entonces tú te puedes preguntar, ¿qué tipo de gráfico es el que debería de tener? Es un gráfico, en realidad, por así decirlo, donde existen 3 coordenadas. Tú recuerdas que todo gráfico tiene 2 coordenadas, eje X y eje Y. El eje X hace referencia a los valores, a los datos que quiero representar, que quiero mostrar. Y el eje Y son los valores numéricos que representan
esos datos. Producto de una sumatoria, producto de un conteo de datos, producto de un promedio, producto de algún cálculo, ¿correcto? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es una tablita, porque no puedo hacer gráficos si no tengo primero mi tabla de datos, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí, ya, atención, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tablita, ¿sí? Lo voy a colocar, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver por dónde lo colocamos. Voy a colocarlo acá, mitad, ¿sí? Acá abajito. Entonces aquí yo voy a hacer un copy de este dato. Digo, voy a copiar, profesor, el turno, porque obviamente me piden el turno. Y los turnos son estos valores que están acá. También los voy a copiar y los voy a pegar. ¿Estamos? Muy bien. Turno mañana, turno tarde y turno noche. Puedo poner acá el turno lo puedo poner de forma horizontal, como que también lo podría poner de forma vertical. ¿Me dejo entender? Puedo también ponerlo de forma vertical. No habría problema con ello. Eh, es más, me conviene que esté de forma vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este señor que dice mañana va a pasar acá. Este señor que se llama tarde va a pasar acá. Y este señor que se llama noche va a pasar acá. Y este dato llamado turno va a pasar acá. Lo que voy a hacer es combinar, ¿sí? Este rango de celdas y estos vendrían a ser los turnos que se supone deseo, quiero graficar. ¿Ok? Para esto voy a cambiar un poco la tonalidad en cuanto a los colores. Vamos a darle un color a esto, un ratito, más colores. Voy a darle una especie de celeste. Ahí está, mañana, tarde, noche. A ver, un momento, un momento. Quiero que sea... Estoy trabajando con gris, ¿no? Ya digamos que sea pues una especie de celeste. Vamos a darle color blanco. Pero, vamos a cambiar. Ya, azul, ya. Este de acá, sí. Mañana, tarde, noche. Y por aquí voy a colocar la especialidad. Entonces, esta celda que se llama especialidad, mira, lo voy a copiar y lo voy a colocar por acá. Ahí está, la especialidad. ¿Ok? Vamos a agrandar esto un poquito más. Obviamente cuando tú agrandas, claro, el gráfico también se va a agrandar, pero eso se reajusta, ¿ya? No tengas problemas. Y las especialidades, en este caso, bueno, son todas estas que le hemos traído de la hoja de datos. Acuérdate que tenemos una hoja de datos donde tengo la especialidad. Es como que yo hago un copy de todo esto. ¿Sí? Hacemos un copy, copiamos la data y lo pegamos acá. Obviamente que voy a copiar el formato, la fuente, para aplicar el mismo formato. Y listo, ahí está. Entonces, tengo que crear, profesor, una tabla de doble entrada. Sí, tengo que crear una tabla de doble entrada porque me está pidiendo, en este caso, número de estudiantes matriculados por turno y por especialidad. ¿Correcto? Entonces, la información como tal ya cambia, ya no es la misma. ¿Correcto? Ok, entonces voy a cambiar aquí el tono. Un momento, un momento. Vamos a ponerle un amarillo. Un amarillo, ¿ya? Un amarillo porque si no azul muy, muy fuerte con el gris. Ya. Pero este amarillo vamos a la intensidad un poquito aumentar.
Quiero que sea un amarillo medio pálido. Vamos a ver acá, ¿no? Ahí más o menos. Ya, ahí está. Digamos que este es el tono que quiero dar. Muy bien, entonces, obviamente aquí yo debo tener el total, ¿sí? Voy a copiar y voy a poner por acá el total, ¿sí? Voy a copiar también el formato de los totales, porque naturalmente se deben de tener totales en ambos lados, ¿ya? Entonces, si tengo un total por acá, también debo tener un total por acá. Ahí está. Entonces, tengo el turno, ¿sí? Y tengo por acá también el total. Entonces, aquí me estoy dando cuenta que van a tener el mismo tono, ¿no? Sí, pues, ya, lo dejamos en azul, ¿ya? Para que no haya confusión. Ya ahí está. Entonces, ahí tengo el turno, ¿sí? Y conforme está distribuido, pues, ¿no? Mañana, tarde y noche, y estas son las especiales. Entonces, acá lo que queremos saber es cuántos alumnos hay en contabilidad en la mañana, cuántos alumnos hay de fisioterapia en el turno mañana, cuántos alumnos de fisioterapia matriculados hay en el turno tarde, cuántos alumnos matriculados hay de fisioterapia del turno noche. ¿Se entiende? Queremos saber con exactitud el número de estudiantes, pero por turno. Naturalmente, lo que yo tengo que hallar acá es una sumatoria. O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que sumar, pues, profesor. ¿Qué voy a sumar? Los valores que me muestre este rango. ¿Sí? Ahí está. Igual suma y seleccionas el rango. ¿Qué sería en este caso? De R a T. ¿Sí? Ese es el rango, digamos, que yo voy a, en este caso, a sumar. Doy Enter. Y obviamente me sale 0. ¿Sí? Porque no hay todavía datos. Y aquí también arrastro. Se supone la sumatoria de todo esto. Y aquí yo voy a decir igual suma. Y voy a sumar, mira los valores que están acá. Todo este rango. ¿Sí? La suma de manera vertical. ¿Qué hago? Clic y arrastro. Estoy sumando de forma horizontal, pero también de forma vertical. ¿Hasta ahí se entiende la tabla de datos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, sigo. Ok. Entonces, estoy totalizando, repito, estoy totalizando por fila, pero también por columna. ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer acá? Pregunto, ¿debo sumar o debo contar? Para saber el número de estudiantes matriculados por especialidad y por turno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumar o contar? ¿Ideas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Debo de sumar o debo de hacer un conteo de datos? Conteo de datos. Un conteo de datos, muy bien, excelente, está atento. Ajá, así es, tengo que contabilizar, pues, profesor. Entonces, ya tú sabrás que la función que voy a utilizar es la función contar puntos sí. Pero hemos dicho que la función contar puntos sí solamente permite establecer, mira la sintaxis, un solo criterio. Y yo no me están pidiendo un criterio, me están pidiendo dos criterios, me están pidiendo dos condiciones. ¿Me dejo entender? La primera de ellas es la especialidad y la segunda es el turno. Entonces, profesor, ¿qué función voy a usar? La función contar puntos, ¿sí? Conjunto. Punto conjunto, correcto, Danushka, así es. Contar puntos, sí, punto conjunto. Es aquella función que permite realizar un conteo de datos basado en una condición, no, basado en dos o más condiciones, basado en un conjunto de condiciones. Muy bien. Entonces, esta función me dice, dame el rango del criterio 1, del cual quieres que yo haga el conteo de datos con su respectivo criterio. ¿Ok? Muy bien. Mi primer criterio va a ser entonces la especialidad. Digo, ok, la especialidad, ¿dónde está? ¿Dónde está tu especialidad? Me dice. Le digo, es este rango de acá.
todo este rango de celdas que yo estoy ahorita seleccionando va de J4 a J12, ¿correcto? Ahí está, de J4 a J12. Pero voy a pulsar la tecla F4. ¿Por qué, profesor, la tecla F4? Porque tiene que ser un rango absoluto. No se puede mover, tiene que ser absoluto. Punto y coma. Luego me pide el criterio. ¿Cuál es el criterio? Este de acá, pues. ¿El criterio cuál es? Contabilidad. Me deja entender. Se supone que esta fórmula, si yo jalo de forma vertical, lo que va a cambiar es la fila. Pero si yo arrastro mi fórmula de forma horizontal, no debe cambiar la columna debe estar fija. Ah, ¿y eso cómo lo hago? Con la tecla F4. Al pulsar F4 se convierte toda la celda, miren, en absoluto. Yo quiero que sea solo absoluto la columna, más no la fila. Vuelves a apretar F4. Profe, aquí la columna es relativa y la fila es absoluta. No me sirve. Vuelves a pulsar F4. Ahora sí, la columna es absoluta. ¿Qué significa? Que si yo arrastro de manera horizontal, no se mueve, va a quedar fija. Pero si arrastro de forma vertical, la fila sí va a ir moviéndose, que es lo que me conviene, que vaya moviéndose automáticamente para que se pueda aplicar la función. Muy bien, ya tengo entonces mi primer rango de criterio, ¿sí? Que es la columna J, que hace referencia a la especialidad, y ya tengo el criterio que hace referencia al valor que estoy condicionando, que en este caso pues es Q20, que contiene el valor de contabilidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué viene ahora? El siguiente punto es establecer punto y coma según la sintaxis, ya. De repente en tu máquina, profe, mi máquina no es punto y coma, es coma. Configuras de acuerdo a lo que te indica la sintaxis de tu función en tu Excel que estés utilizando. Lo que me pide ahora es el rango del criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? El turno, ¿sí? Ahora, la siguiente condición tiene que ver con el turno. Entonces yo verifico y digo, el turno, profesor, esto es, el turno va de K4 hasta K12. Ya lo seleccioné. Y tiene que estar también como absoluto. Tecla F4. Ahí está. Ya está, profesor, como absoluto. Punto y coma. Ahora, pregunto. ¿Qué me pide? El criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? Esta celda, pues, profesor, acá. ¿Qué dice? Mañana. Si yo arrastro como está, ¿se va a mover la celda o no? No me va a decir R19. Cuando baje va a decir R20, R21, R22. Y no me conviene que se mueva la fila. La fila tiene que estar absoluta. Y cuando arrastre de manera horizontal, la columna sí me conviene que sea relativa para que vaya cambiando a la siguiente. S, T, V y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que esta celda no es absoluta ni es relativa. Es una celda mixta. Ok, entonces digo, F4, primero F4, todo lo encapsula, todo lo bloquea, todo lo pone como absoluto, no me sirve. Nuevamente F4, ahora esta referencia sí me sirve. ¿Por qué? Porque en este caso, la fila 19 no se debe de mover, debe ser estática, debe ser fija. Cuando tú ves que en una fila está el signo dólar, significa que la fila está protegida. En el caso de R, R no tiene el signo dólar. ¿Qué significa? Que la columna es relativa, pero la fila es absoluta. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué hago ahora? Cierro el paréntesis. Eso es todo. Esa es mi función que yo debo de aplicar para poder hallar ese resultado, para poder hallar ese cálculo. ¿Correcto? Muy bien. Doy Enter y ya está. Me dice que hay cero. Profesor, cero. Sí, pues, porque contabilidad no hay alumnos matriculados en contabilidad, lo cual la respuesta está bien. Y no hay en ninguno de los turnos, ni en mañana, ni en tarde, ni en noche. Mira, yo ya arrastré de forma horizontal y ya me mostró el cálculo. A ver, profesor, haga doble clic para ver si no se ha movido la fórmula. Mira, no se ha movido. Ahí está. O sea, la fila sigue siendo contabilidad. Lo que se ha movido es la columna, lo cual está bien, porque tiene que ir cambiando, ¿no?
Entonces, la fórmula está correctamente aplicada. ¿Qué hicimos? Simplemente arrastramos. Ahora, ¿qué hacemos? Hacia abajo. Arrastramos de manera vertical. Y listo, bingo, ya tengo el resultado. En enfermería me dice que hay 3 estudiantes. ¿Es correcto? Sí, profesor. En enfermería, 3 estudiantes. Ahí está, enfermería, 3 estudiantes. Que están repartidos de la siguiente manera. Tengo 2 alumnos de enfermería estudiando en la mañana y un alumno de enfermería en el turno acá. Ok, y en el caso de fisioterapia, no tenemos alumnos de fisioterapia en la mañana ni tampoco en la tarde. Hay un alumno nada más de fisioterapia, pero en el turno noche. Y efectivamente es un alumno de fisioterapia. A ver si es cierto. Sí, ahí está, fisioterapia, uno solo. ¿Quién es? Es el pequeño Córdoba. Ahí está. Él es el único que está registrado según la data en la especialidad mira de fisioterapia del turno noche. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo interesante de usar funciones. Entonces, ya mi tabla está, ya está, con sus respectivos valores. Si yo siguiera registrando información de las diferentes especialidades, ¿no? Más alumnos matriculara por especialidad y por turno, pues créeme que la tabla se vería actualizando, ¿no? Pero claro, si agrego más filas, también recuerda que tengo que actualizar las referencias, porque esta referencia solamente está hasta la fila 12, considerado que es básicamente el límite de la data que hemos registrado. ¿Ok? Muy bien. Y ya está. Ya tengo entonces, en este caso, mi cuadro. Voy a aplicar, atención, algo que se llama formato condicional. Ya vamos a establecer un formato condicional en base a los datos que tenemos. Voy a seleccionar específicamente todo esto, ¿ya? Puedo seleccionar toda la tabla. A ver, tengo totales, ¿verdad? No, los totales no, solamente voy a seleccionar la data. Ahí está, toda la data, todo el cuadro con los resultados. Y me voy a ir a la opción que dice formato condicional, administrar reglas. ¿Qué es lo que va a hacer, profesor? Las celdas que están con valor 0, quiero que se muestren de un color diferente. Las celdas que tienen resultados, quiero que se muestren de color blanco. Y las que no, de color gris. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Nueva regla. Y aquí tenemos una opción, ¿ya? Una opción que podemos, en este caso, manejar. Ahí está. Es esta ventanita. Ok. Y aquí, mira, yo voy, en este caso, a decir lo siguiente. Aplicar formato. Aplicar formato. Únicamente a las celdas que contengan. Escúchame. Voy a seleccionar esta opción y le digo. Si el valor de la celda es igual a 0, ¿sí? Si el valor de la celda es igual a 0, ¿qué significa? Que quiero, en este caso, que eh, en este caso, lo que deseo es darle un color, ¿sí? Darle un color. Ya, ahí está. Entonces le digo, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Si el valor es 0, como estoy viendo acá es 0, me voy a la opción de formato. Y le digo que voy a aplicar el siguiente formato. Le digo el color de la fuente, ¿sí? El color de la fuente o del texto va a ser color gris. Este gris que está acá, ¿no? Este gris. Y como relleno va a tener el mismo gris. Gris, gris. Sí, gris, gris. Podría bajarle el tono del gris, ¿no? De repente ahí este de acá, un poquito más tenue. Ya, este de acá.
el segundo gris. En la fuente también igual le pongo el segundo gris. Ahí está. Fuente, segundo gris, relleno, segundo gris. Aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. ¿Qué sucedió? Sucedió que aquellas celdas, ¿sí? Que, digamos, no tienen resultados, pues simplemente se muestra en color gris. De esa manera me ayuda mucho a visualizar y veo rápidamente cuáles son los datos que cumplen. Profesor, si quiero cambiar el color del gris, uno más intenso, ¿qué hago? Repites el mismo procedimiento. Seleccionas todo, te vas a la opción de formato condicional, te vas a la opción de administrar reglas, te vas a donde dice editar la regla, te vas a la opción de formato y aquí tú cambias el tono, la intensidad del gris que quieres aplicar, tanto en relleno como en fuente. Aceptas, aplicas y ahí está. Profesor, y si quisiera incorporar también a los totales, el rango cambia, pues mira, el rango está aquí, ¿sí? Si tú quisieras incorporar de repente, no sé, pues a la celda de los totales, digamos hasta la fila de los totales, eh, tendrías que aumentar una columna más. Es como que yo agarre y todo este rango que está acá, lo anule y le diga que sea todo este rango. Sí, también puedo hacerlo. Digo aplicar. Claro que ya ahí la columna total pues ya no me muestra, ¿no? El cero. No, no, mejor simplemente que aplique hasta aquí nada más. Lo de amarillito, los totales sí o sí que se ven. Le digo aplicar, aceptar y listo. Ya está. Ya tengo mi cuadro. Profe, y ahora el gráfico, porque pide un gráfico. Fácil. Seleccionas desde especialidad, ¿sí? Que dice acá especialidad hasta el rango de los valores. No los totales, ¿ah? Los totales no. Solamente de especialidad hasta el último dato. Todo esto es el cuadro. Me voy a la opción de insertar, me voy a la opción de gráfico, ¿sí? Busco aquí la opción de gráfico, hay un botoncito, ¿ya? Puedo también decirle gráfico de columnas, y aquí hay un gráfico, es este de acá, que dice columnas 3D, este de aquí, columnas 3D. Ficha insertar, gráfico de columnas, columna 3D. Y listo, ya tengo aquí mi gráfico de, en este caso, de columnas, que es justamente el que acabo de crear. Guarda los cambios, importante, ya siempre guardar los cambios. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente cambiar el tema del formato, personalizar el gráfico, ¿no? Ver el tema de repente de los colores, o sea, ya es netamente un tema de diseño, ¿no? Ahora mira, lo pongo por aquí, a un costadito, acá más o menos. Y ahora, pues voy a hacer cambios. Ah, ya, antes de ir con esto, acá, por ejemplo, pasó algo con el turno, ¿no? Como agregué la columna, no sé si te das cuenta que el gráfico se modificó. Sí, tú puedes luego adecuarlo, ya, no hay problema. Eso de acá también se puede mover. Ahí está. Y este otro gráfico lo voy a poner por acá. Está. Ahí está. Entonces, si tú ves que este gráfico requiere de más tamaño, pues lo puedes también tú agrandar al tamaño que tú desees, por decir ahí, ¿no? Claro, si te das cuenta, solamente me está mostrando, ¿no? Los valores que se supone ha encontrado y que obviamente quiere graficar, ¿no? Está hablando de la especialidad y está hablando de un turno. Ahora, los turnos están bien, mañana, tarde y noche, y estas son las especialidades. Lo que voy a hacer ahora, escúchame, es cambiarle el diseño del gráfico. Te vas aquí y aquí hay varios valores predeterminados. Entonces, tú ya simplemente vienes y eliges, digamos, no sé, pues el tipo de gráfico que tú quieras
De repente así, ¿no? Puede ser este, o de repente en escala de grises, puede ser. Tienes este otro modelo, tienes este otro modelo. Mira, ese está interesante. ¿Qué te parece ese? Ese solamente muestra las barritas, ¿no? Que tienen valores. Me parece interesante. Digamos que voy a usar este. Y aquí podría agrandar un poquito más esto. Y con respecto aquí, por ejemplo, acá los valores dice mañana y noche, ¿no? Mañana, debería ser mañana, tarde, noche. Vamos a chequear acá de repente el tema del formato un ratito. Esto tiene un tamaño, voy a ponerle 8 puntos. Ahí está, 8 puntos. Era por el tamaño de la fuente, por eso que no se ve visualizar el valor de tal. Y ya. Ahora, si tú deseas, puedes también invertir los valores. Acá hay una opción en el diseño de gráficos, sobre todo este 3D, que dice cambiar fila y columna. Si yo hago clic, se muestra al revés, ¿no? Se muestran las especialidades así, de bajada, ¿no? Y obviamente en la leyenda, pues, muestran los colores que representan justamente eh, de cada uno de ellos. Ahora, si yo lo trabajo de esta manera, acá hay una opción eh, que se llama seleccionar datos, que hace referencia justamente a la tabla. Y aquí están los valores que nosotros hemos seleccionado. Ya, solo que aquí lo está mostrando la leyenda en base a las especialidades, ¿correcto? Entonces, si yo le digo acá cambiar, obviamente se reordena. ¿Ya? Entonces, ya es un tema de visualización. Yo creo que así está mucho mejor. Lo que voy a hacer es, puedo agregar etiqueta de datos. Sí, acá hay una opción que se llama agregar etiqueta de datos. Si deseas, puedes hacer que se agreguen las etiquetas. Acá también. Y también acá. De repente para poder ver los valores, ¿no? 2 1 2 1. Podría ser, si tú dices, no, profesor, no, no es necesario, no lo quiero ver, mete control Z y devuelves a su estado original. Ahora, este gráfico tiene también un diseño rápido. Aquí en diseño rápido te muestra como especie de tabla, mira, que ya seas así como una tablita aparte. Te puedes también mostrar de esta manera la leyenda a la derecha. Puede ser así encajonado sin título, con título. Aquí, por ejemplo, la leyenda ya lo muestra arriba, ¿no? Debajo del título, con sus valores decimales. Ahí ya no veo la típica escala, ¿no? De repente, pues, la escala no quiero verlo, no es necesario. Escala se refiere a estos valores, ¿ya? Entonces ya es un tema netamente, como te repito, pues de diseño, ¿no? Ya aquí el usuario verá cuál es la mejor forma de repente de representar su información. Título. Digo número de estudiantes matriculados, ¿no? Por turno y por especialidad. Número de estudiantes por turno y por especialidad. Y número de estudiantes matriculados. Ahí está. Tengo entonces ya esa información. Ahí está mi gráfico. ¿Te das cuenta? Y listo. Y eso sería el formato, digamos, que vamos a aplicar para este caso. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, hemos visto la función contar puntos y conjunto, ¿no? Para poder justamente establecer dos condiciones. De esta manera también hemos aprovechado a poder crear una gráfica de tipo 3D, columnas 3D, donde yo quiero representar el número de estudiantes, dice, matriculados por especialidad y por turno.
Vamos a suponer que no sean estudiantes, son pacientes. Yo quiero saber cuántos pacientes registrados hay de acuerdo a su cita por especialidad y por turno. Pues ya tienes una idea de cómo hacer eso, ¿ok? Y de esa manera, pues tendríamos ya la información, ¿no? Representada a través de mi hoja de cálculo de Excel. Como repito, si vamos ingresando más datos y tú quieres que los gráficos se actualicen, recuerda que un gráfico es producto de una tabla resumen. En la tabla de resumen habría que actualizar los rangos de celdas para que obviamente el gráfico también se actualice. Actualizas el rango de celdas de la fórmula, se actualizan los valores y por ende también se va a actualizar tu gráfico porque este se vincula en base a esa tabla de datos, ¿correcto? Finalmente, acá ya tú si deseas, de repente aquí en el tema ¿no? del total, lo igualas para que se vea de repente de esa forma, o le puedes dar de repente ya otro color, ya es un tema netamente de diseño, ¿no? De repente como para, no sé, hacer énfasis a, a los totales, ¿no? Que de repente se están obteniendo, ¿no? Ya tú puedes también personalizar tu gráfico. Bien, guardamos los cambios, menú archivo, guardar y listo. Muy bien, resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, podemos realizar gráficos estadísticos, pero también podemos aplicar funciones o fórmulas que nos ayudan, sobre todo cuando tenemos que realizar algún tipo de cálculo, como el que hemos visto el día de hoy. Bien, jóvenes, llegamos así a la metacognición. Preguntas número 1. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué función hemos visto? ¿Cuál ha sido el tema? Volunteers. Lo que es la función, este, conjunto, ¿no? Contar puntos y punto Contar conjunto. puntos y conjunto. Bien. Y había otra más que también tenía el puntos y conjunto. La función suma también hemos visto, ¿no Ajá. es cierto? Para hacer los totales, ¿correcto? Y hemos visto también el tema de gráfico, ¿no? Gráficos estadísticos. Hemos hecho un ejemplo de gráfico de columna 3D. No considero que sea difícil cuando dice la pregunta qué dificultades hemos tenido, sino que hay que tener nada más un poquito de cuidado con las referencias de celda. Eso de celda absoluta, celda mixta, hay que tener cuidado con las referencias. Y frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues cuando tengas que totalizar, cuando tengas que hacer algún gráfico de esa naturaleza, donde tengas de repente que graficar valores de tipo 3D, pues el ejemplo del día de hoy te va a servir definitivamente. Muy bien, ok, jóvenes, gracias entonces. ¿Preguntas, consultas, todo claro? Ya, muy bien. Bien, jóvenes, llegamos así entonces a la parte final de nuestra clase del día de hoy. No me queda nada más que agradecer por su participación y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mío. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.